aquí hemos hablado y hemos leído los comentarios de los oyentes sobre lo que significa Fitch Rating, lo que significa Moody's, lo que significan las calificadoras. Y nos Standard dicen, Poor's. Standard Poor's, y nos dicen, no, es que las calificadoras, eso no sirve para nada. A mí qué me importa si me rebajan em, el nivel. A mí eso no me importa. Yo lo que quiero es trabajo y yo lo que quiero es que la economía mejore. Sí. Lo que tal vez no terminan de entender algunos oyentes es que eso hace que nuestros préstamos, cuando los solicitemos, nos cuesten más como país. Y yo sí creo que es importante destacar de alguna u otra manera lo que se conoció el día de ayer sobre Fitch Rating y la reafirmación que hay sobre la calificación de Panamá. Pero Gonzalo. sobre todo, dígame, señor. Sí, sí, termina la idea, por favor, disculpa. Sobre Ajá. todo, más allá de que es una perspectiva de estable, la calificación que da Fitch Rating es entender el asterisco que pone, ¿no? Ojo, es estable, pero ojo, hay una leve preocupación sobre lo que pueda pasar en el seguro. A ver, Porque, yo creo mucho en la docencia. Estos espacios se abren casualmente para la docencia. Porque mucha gente me pregunta, ¿no? Normal, ya sea en el parque, ya sea en un pasillo, ya sea en el súper. Me dicen, Icar, es que yo no entiendo ese calificador. Y yo, ¿cómo se come eso? O sea, yo necesito levantarme temprano a trabajar, ganar mi sustento, enfrentar mis deudas, pero que me califiquen de afuera. Yo, ojo, que esto es tan sencillo. Es como cuando usted le presta a Melissa a usted plata, Palomino le presta plata y Gonzalo le presta plata y usted no paga, no paga, no paga. Y después que usted se queda nuevamente con otra deuda, más deuda y te va a pedir nuevamente a Melissa y Melissa, ojo, ya tú no puedes, no te puedo sí, prestar más. claro. O te presto a otro interés. Y eso empieza a mermar tu economía interna espantosa. O sea, las calificadoras son casualmente para mirar esos tipos de riesgos. Y esos son los riesgos que se valen las inversiones internacionales para venir a Panamá, a invertir y a generar puestos de empleo y generar platita, claro. Pero hay que entenderlo bien y hay que manejar bien el concepto porque al final, como Estado, no nos afecta. Nos afecta. Y los tomadores de decisiones también obviamente tienen que ver con ojo de lupa estos temas, Gonzalo. ¿Te parece si introducimos a nuestro invitado, Gonzalo? Por favor, don Ernesto Bazán, ¿cómo me le va? Feliz día, feliz Hola, miércoles ¿cómo están amigos? 18 de diciembre. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ¿Cómo están? está? Pues yo muy Bien. bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación para conversar. Y gracias a usted también. Hablemos, es exactamente, como dice Icar, muchísimas gracias. Don Ernesto, hablemos. Fitch nos mantiene estable, pero hay un asterisco, ¿no? Allí, nos deja un asterisco. Sí, sí, sí. Bueno, digamos que el año 2024 no ha sido un buen año para Panamá en cuanto a las calificaciones. Entonces, pero me gustaría primero explicar un poquito para la audiencia, o sea, en qué consiste esto de las calificaciones y después por qué es importante, ¿no? Bueno, entonces las calificadoras de riesgo son entidades independientes que lo que hacen es darle como una nota al país con respecto a la capacidad de pagar su deuda financiera. Eso es lo que hacen en pocas palabras, ¿no? Entonces, si la calificación es alta, quiere decir que es un país que tiene muy buena capacidad de pagar su deuda financiera. Si la calificación es baja, quiere decir que tiene baja capacidad de pagar su deuda financiera. Entonces, en el mundo de las calificaciones se divide, digamos, toda esa escala, que es una escala en letras, en dos grandes grupos. El grupo, digamos, de los que están mejor calificados, que son los que se denominan grado de inversión, países grado de inversión, y el grupo de los que están, digamos, peor calificados, que se denominan grado especulativo. Entonces, eso es como en un examen, si a nosotros nos van a dar dos calificaciones, nos van a decir aprobaste o desaprobaste, ¿no? Más o menos así para que pueda entenderse, digamos, la idea. Entonces, obviamente, cuando los países son grado de inversión, son más atractivos, ¿no? Porque generan más confianza, detrás de una buena calificación hay un trabajo hecho. O sea, ningún país es por casualidad grado de inversión, sino que hay un trabajo que está detrás. Bueno, y al revés también, cuando un país no es grado de inversión y tiene una calificación baja, es por algo, ¿no? En el caso de Panamá, nosotros hemos
tenido calificaciones más altas que las hemos venido bajando, las hemos venido perdiendo, y en parte es porque nos hemos endeudado mucho, ¿no? O sea, realmente hay dos, tres razones para resumir por qué Fitch en el mes de marzo nos bajó la calificación. Pero no solo nos bajó la calificación, sino que nos quitó un nivel que era el más bajo de grado de inversión. O sea que al reducirnos la calificación en un nivel, en el mes de marzo, nos quitó el grado de inversión. Entonces, y un país para que sea considerado grado de inversión tiene que tener las tres calificaciones, la de Fitch, la de Moody's y la de Standard & Poor's, ¿no? Entonces, luego, hace el mes pasado, ¿no? Standard & Poor's o S&P, como se le conoce, nos bajó también la calificación un nivel. Todavía está en el nivel más bajo de grado de inversión, pero la decisión fue, vamos a bajarle la calificación. Y Moody's no nos bajó la calificación, pero nos cambió la perspectiva. Nos puso perspectiva negativa. ¿Qué significa perspectiva negativa? Bueno, yo trabajé más de 20 años en calificadoras de riesgo, así que conozco muy bien cómo son los lenguajes internos y externos también. Entonces, una perspectiva es negativa cuando la calificadora dice internamente, lo más probable es que en la siguiente revisión te baje. Ese es el mensaje de una perspectiva negativa. O sea, en la próxima revisión hay 3 escenarios probables. Que la calificación se mantenga, en cuyo caso la perspectiva es estable, que la calificación mejore, en cuyo caso la perspectiva es positiva, o que la calificación desmejore, en cuyo caso se le asigna perspectiva negativa. Entonces, en el comité, cuando se tiene el comité, porque estas son decisiones de un grupo, no es de una sola persona, cuando se tiene el comité, se hacen la pregunta, bueno, y en la próxima revisión, ¿cuál es el escenario más probable? Y si por mayoría o por consenso se decide que el escenario más probable es que la calificación baje, entonces se le asigna la perspectiva negativa. Eso es como un mensaje de un adelanto de lo que viene, ¿no? Sí. También podría interpretarse como una amenaza, ¿no? O sea, pero una amenaza no en el mal sentido, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Si sigues así, entonces va a tocar bajar la calificación. Así también, entonces, pero ¿cuáles son las razones por las cuales, digamos, se han tomado estas decisiones? Voy a tratar de resumirlas porque son muchas, pero primero es el nivel de deuda. Entonces, cuando un país tiene más deuda, tiene menos capacidad de pagar la deuda, ¿no? Porque está más endeudado. Esa es una primera razón. La segunda razón es que el país tiene un déficit fiscal estructuralmente más grande. O sea, a septiembre nuestro déficit fiscal marcó 6.200 millones de déficit, ¿no? Entonces, nunca antes, jamás en la historia de la República de Panamá, nosotros habíamos tenido en 9 meses un déficit que superase los 6.000 millones de dólares. Ni siquiera en el año 2020, que fue el año de la pandemia, en donde los negocios cerraron, la recaudación se cayó y se dio todo tipo de subsidios, el déficit en todo el año llegó a 6.000 millones, ¿no? En todo el año fue 5.500 millones. Entonces, estamos en un déficit realmente inmanejable. Y lo que la calificadora percibe es que eso es tan estructural que es muy, muy difícil poder reducir ese déficit, ¿no? Es más, digamos, la administración Mulino ni siquiera ha podido reducir los gastos del presupuesto. Entonces, la calificadora percibe, bueno, estos señores no van a seguir en déficit fiscal, la única forma de cubrir el déficit fiscal es con deuda, ¿no? Y se van a seguir endeudando, entonces, pues esto no lo veo bien. Ese es más o menos el mensaje, ¿no? Y una tercera razón son las contingencias. Tenemos el tema, por ejemplo, el informe de Fitch menciona la contingencia arbitral con Minera Panamá y estamos hablando de, Fitch lo menciona, o sea, le pone números, ¿no? Dice 20.000 millones de dólares, menciona Fitch, ¿no? De contingencia que el Estado podría perder, ¿no? Entonces, eso, el momento que lo pierda, se va a sumar a toda la deuda que ya tenemos, ¿no? Que son más de 53.000 millones de dólares. Entonces, y la otra contingencia es el tema del déficit actuarial de las pensiones. ¿Por qué? Porque mientras no resolvamos eso,
tenemos la amenaza de que eso es una deuda también, pero no es una deuda que está, digamos, dentro de la deuda pública, ¿no? Es una deuda prácticamente interna, ¿no? De pensiones. Entonces, y ahí estamos hablando de más o menos 80.000 millones en dinero de hoy, ¿no? Sí. Entonces, esas amenazas más las deficiencias de gobernabilidad, que es algo que las calificadoras ya han venido advirtiendo, no solamente en esta administración, sino en administraciones, en la administración, sobre todo la de Cortizo, entonces hacen pues que la calificadora no nos vea bien, y si no nos ve bien, pues nos bajan la calificación, ¿no? Y en una segunda parte, para que tengan posibilidad de repreguntarme, en una segunda parte puedo explicar cuáles son las consecuencias para el ciudadano de a pie que estas calificaciones empiecen a disminuir. Ajá. Vamos, don Ernesto, al tema macro, porque las proyecciones económicas en el informe, según Fitch, el crecimiento real del Producto Interno Bruto ralentizará Sí. al 2,8% de 2024, comparado con el 7,4% en 2023, debido a una desaceleración post-pandemia. Ese es un punto. Agrega que el impacto del cierre de la mina ha sido menor de lo previsto, mientras que las actividades no mineras continúan creciendo 4,5% en línea con expectativas. ¿Cómo bajamos el tono para entender a la audiencia esto? Sí, bueno, a ver, el crecimiento, ¿no? Hay que entender bien el crecimiento, y hay algo que no menciona el informe de Fitch porque fue posterior, y es el aumento en el desempleo. O sea, el desempleo ha aumentado 2,1% respecto de la última medición. Y probablemente muchos de los que están en audiencia con ustedes, con nosotros, se preguntarán, ¿cómo es posible que un país crezca 2,1%, o sea, que crezca el país, que tenga crecimiento, y que al mismo tiempo haya más desempleo? O sea, ¿cómo puede ser eso consistente? ¿Cómo puede ser? ¿No? Entonces eso yo creo que merece una explicación. El tema de la mina es básicamente parte de la producción del país, o era, ¿no? Parte de la producción del país, pero la mina, digamos, por mucho que se diga, no tenía un efecto multiplicador muy grande. ¿Okay? La mina básicamente nos aumentaba el PIB, pero no es un sector que es prácticamente exportador, ¿no? Y con algunos proveedores internos, pero la gran parte de la explicación de la producción ya está, digamos, en la infraestructura de la propia mina. ¿Ok? Entonces no es, digamos, un sector como puede ser el sector logístico, como puede ser el sector turismo, como puede ser el sector construcción, que dinamiza mucho el resto de sectores. ¿Ok? Entonces, por eso se pierde, digamos, puede ser un 3% del PIB, probablemente, un poco más, 3,5%, que era lo que la mina producía, pero el impacto, digamos, en el dinamismo económico, digamos que tal vez no se siente mucho, ¿no? Igual, si regresa el día de mañana la mina, tampoco es que se va a sentir mucho, porque digamos, es una operación fundamentalmente pensada en la exportación. O sea, se exporta principalmente y se cubren algunos costos, Claro. digamos, internos. Entonces, no es algo que, digamos, está hecho o está pensado para el mercado interno. Pero la explicación que yo creo que la audiencia va a querer entender es por qué nosotros estamos creciendo, o sea, somos más grandes, el PIB crece 2,1%, pero el desempleo también crece. Eso merece una buena explicación. Irónico. Gonzalo. A ver, Primera razón, pero no he las terminado. razones, Pero denle sí, las razones. vamos con Gonzalo y después hago la No, explicación. no, no, termine porque las razones son importantes. Termine por qué Sí, a ver, crecemos con el PIB y el sí, desempleo. la primera razón es que cuando nosotros hay que entender lo que significa PIB. PIB significa Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que se produce dentro de un país. Es como decir la suma de todas las ventas de todas las empresas, más o menos algo así, para explicarlo en términos muy sencillos, ¿no? La suma de todo lo que las empresas del país han vendido, ¿no? Entonces, implica volumen de producción. Ahora, volumen de producción no significa más empleo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 10 trabajadores en mi empresa y puedo vender más, pero con la misma cantidad de trabajadores. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el empleo aumenta cuando hay inversión.
Es decir, yo tengo mi local y con ese local trabajan 10 personas y vendo 100. Y al año siguiente voy a vender 102 y crecí 2% con la misma 10 personas. Para que crezca el empleo, yo empresario tengo que invertir. Además de crecer, tengo que invertir, ¿no? Y eso es lo que le está faltando a Panamá. Panamá es un país que, digamos, del año, vamos a dividir los últimos 16 años de Panamá y en la primera parte de esos 16 últimos años, su tasa de inversión extranjera directa promedio era 9%. Y hoy en día estamos, bueno, la tasa promedio está alrededor de 4.5% en los 8 años siguientes y hoy en día está en 2.7%. O sea, el año pasado, 2.7%. Entonces, y ese 2.7% no es por el ingreso de nuevos capitales, es por reinversiones. Entonces, no hay flujos nuevos que están llegando. Entonces, esa falta de inversión es lo que explica la poca generación del empleo. Ahora viene la siguiente explicación. ¿Por qué no tenemos inversión? ¿Qué tenemos que hacer para generar inversión? Bueno, la inversión es un resultado. Es el resultado de la confianza que tienen los inversionistas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un país está en una mala situación fiscal, los inversionistas sienten una amenaza, un tema que le gusta mucho a Gonzalo, que es el tema de la reforma tributaria. ¿Sí? O sea, el inversionista, antes de entrar a un país, dice, a ver, ¿cuáles son las posibilidades de que a mí me pongan una reforma tributaria? Porque hoy día la tasa de impuestos sobre la renta es 25%. Entonces yo hago toda mi inversión y dentro de 2 años me van a poner 30% porque la situación fiscal es insostenible. Entonces digo, no, mira, ¿sabes qué? Mejor voy a esperar a que la situación fiscal se arregle y en su momento entraré con alguna inversión, veremos, ¿no? Las calificadoras le están dando malas señales, esto no me gusta mucho, entonces, por eso se subestima muchas veces el impacto de las finanzas públicas, pero las finanzas públicas son el eje central de lo que está pasando en el país, ¿no? Cuando nosotros tuvimos en el año 2007-2008 inversión extranjera directa de 2 dígitos, teníamos superávit fiscal. Porque con superávit fiscal, el inversionista viene con toda tranquilidad y dice, bueno, aquí me van a respetar las reglas de juego, o por lo menos es lo más probable, ¿no? Y las calificaciones van subiendo. Entonces, pero el inversionista siente esa amenaza y eso termina incidiendo en las decisiones, ¿no? Eso. Entonces, digamos que ahí he tratado más o menos de resumirlo y podemos ir Claro. ahora a la repregunta de Gonzalo. No, a ver, don Ernesto, usted dice algo que es muy claro y tiene que ver con el tema del empleo. Yo soy partidario de que el Estado no tiene que ser el Estado no, el gobierno no tiene que ser el gran empleador de un país, pero vemos una planilla muy abultada y de alguna u otra manera usted trae a colación que, por ejemplo, el sector de la construcción, que es el sector que más dinamiza las economías a nivel global, eh, podría inyectarle ese dinamismo a la economía panameña a través de grandes obras, en Sí. este caso generadas por el gobierno que administra el Estado. No obstante, hay un tema de flujo de caja y hay un tema de déficit que no le permite al gobierno poder inyectarle plata a la economía a través de megas obras. La pregunta es, ¿cómo hace entonces el gobierno para poder inyectarle platica a la economía a través de la construcción para dinamizar la misma? Bueno, gracias por la pregunta, Gonzalo. Mira, la receta no es muy difícil. Lo difícil es hacerlo, porque hay un tema político. La receta es, mira, vamos a ponerlo en este contexto. Ninguno de los objetivos de este gobierno, ni de cualquier otro gobierno, sea Mulino, sea quien sea el gobernante, ninguno de sus objetivos se va a cumplir si no sanea primero las finanzas públicas. Si no sanea las finanzas públicas, no va a haber inversión. No va a haber chen, para decirlo en términos muy coloquiales. Si no sanea las finanzas públicas, no va a poder hacer obras, no va a poder dejar esas huellas políticas como una línea de metro, como un tren a David, como ese tipo de cosas, los puertos, no lo va a poder hacer, carretera, no va a poder hacer mientras no haya saneado las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal no le va a permitir, ya el país no se puede endeudar más, ¿no? Entonces, y ni qué decir de otros objetivos, ¿no? Otros objetivos adicionales de mejorar los servicios sociales. O sea, digamos, si el gobierno no
digamos, no toma conciencia, pero no solo conciencia, sino compromiso, de que tiene que reducir el déficit fiscal, no va a poder cumplir sus objetivos y será lamentablemente más de lo mismo. Eso es lo que no queremos nosotros. Los panameños no queremos que sea más de lo mismo. Los panameños queremos un cambio. Pero hay algo muy interesante. A mí me parece que no lo hacen por temas políticos, porque no, digamos, no quieren sacar una ley de austeridad, porque la ley de austeridad suspende todos los incrementos automáticos de salarios a los educadores, a los médicos, suspende. Eso hay que hacer. Pero por temas políticos no se quieren meter con ciertos sectores. Esa es mi impresión, me puedo equivocar. Entonces, pero lo que tiene que entender el gobierno es que si el gobierno entra en austeridad, les puedo asegurar, y esa es mi percepción, estoy convencido de eso, que la ciudadanía los va a apoyar. La ciudadanía, habrán algunos sectores que se molestarán, sí, por supuesto, pero la ciudadanía los va a apoyar, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudadanía está cansada del despilfarro. Entonces, y curiosamente, en el tema político, entrar en un, digamos, proceso de austeridad es más lo que va a favorecer políticamente al gobierno que lo contrario. Y económicamente, ni qué se diga, se le van a empezar a abrir muchas puertas, ¿no? Entonces, por eso, usted sabe que yo he sido muy crítico con esta administración en la parte económica, porque no se ha podido reducir ni un solo dólar en los gastos corrientes. Estoy hablando de los gastos corrientes. Sí. Incluso el primer presupuesto que presentó el ministro Chapman tenía gastos corrientes superiores al presupuesto del año pasado, que ya era escandalosamente abultado. Y eso sí se puede. Lo que pasa es que se requiere voluntad política. A ver. Uno puede llegar, o sea, lo que pasa es que hay leyes, ¿no?, que son camisas de fuerza, pero uno puede llegar con su propia ley, así como llegaron a cambiar la ley de la responsabilidad social fiscal, uno puede llegar con su propia ley y decir, esto queda suspendido por el momento. O sea, eso sí se puede hacer, ¿no? Y la ciudadanía, la población los va a apoyar, ¿no? Entonces, pero mientras no hagamos eso, vamos a seguir teniendo consecuencias en otros elementos como el empleo, el descontento social, y la situación está cada vez más delicada socialmente. Don Ernesto, hay dos aspectos rapiditos, y que usted le llamaba, y a todos también ahora mismo aquí en la sala nos llamaba la atención. O sea, hay crecimiento, pero hay desempleo. Y usted está diciendo, el problema es que es en la productividad, ha aumentado la productividad, pero el desempleo no, y para eso se requieren inversiones. Pero en el tema de cómo atraemos inversiones, un aspecto usted ha dado en el clavo. O sea, primero sanear las finanzas, austeridad, pero obviamente en tema político partidista aquí no conviene una austeridad en la cosa pública, porque hay que seguir nombrando a copartidarios y nos vamos de gobierno en gobierno. A ver cómo aterrizamos en ese punto y lo podemos entender y darle a conocer a los tomadores de decisiones. Sí, mira, en la administración anterior, ¿no? No sé si recuerdan, digamos, la primera explosión social que nosotros tuvimos, que fue la del año 2022, julio del año 2022, ¿se acuerdan? Más combustible, ¿eh? Claro. Una de las cosas que más le molestaba a la ciudadanía, por eso les digo, este es un tema que va formando cúmulos de desencanto, cúmulos de decepción. Una de las cosas que la ciudadanía reclamó es el tremendo despilfarro que había en las arcas del gobierno, en las arcas del Estado. Y no sé si se acuerdan que el gobierno se comprometió, hizo una lista, ¿no? Sí. Una lista de puntos, unos bullets ahí, que iba, de rubros que iba a reducir. La misma asamblea sacó un comunicado, no sé si se acuerdan, que vamos a reducir estos rubros, ¿no? Pues, algunos eran muy anecdóticos. Al final no hicieron nada, no hicieron nada. Por ejemplo, claro, como por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿no? Los números de flota, esos de grupo que se iban a devolver y que ya se iban a cortar, pero eso no es algo, o sea, la gente no es tonta, ¿no? Eso tiene que venir con una ley que prohíbe los viáticos. Y esto, lo que voy a decir es duro, tiene que prohibir los viajes. También. Hay mucha gente que le gusta viajar, y está muy bien, pero que viaje con su plata.
Exactamente. No se necesita, digamos, pueden haber algunas excepciones aprobadas por gabinete, unas cosas muy, muy particulares, ¿no? Pero cuando tú traes una ley y esa ley dice, prohibido los viajes, prohibido los viáticos, prohibido los gastos de representación, prohibidas las fiestas, prohibidos las bonificaciones, ¿no? Todos los que reciben triple, cuádruple, quíntuple cheque del Estado, prohibido, solo pueden recibir un cheque del Estado. Cuando tú vienes con un conjunto de medidas, lo pones en una ley, créeme que eso te va a generar capital político, pero además vas a empezar a ordenar la economía, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, eso es un poco lo que ha venido pasando en algunos países. O sea, ¿qué hizo? Y solamente voy a referirme a estos elementos. ¿Qué hizo el presidente Chávez en Costa Rica? Eso. ¿Qué hizo el presidente Bukele en El Salvador? Eso. ¿Qué hizo el presidente Milei en Argentina? Eso. ¿No? O sea, el presidente Milei encontró un país en quiebra. Míralo ahora. Son otras cosas. Y la ciudadanía los ha apoyado. O sea, hay una evidencia de que realmente la ciudadanía los apoya. No estoy hablando de la gestión integral de estos presidentes que he mencionado, sino estoy hablando específicamente del tema de austeridad. Le hago una última consulta, don Ernesto Bazán, obviamente agradeciendo los minutos que nos ha dado para hablar del tema económico y de la calificación de Fitch Rating, pero esta consulta que le hago es política. Usted anunció su renuncia a Moca, agradeciendo obviamente el trabajo hecho y la aceptación por parte del señor Lombana, que fuese usted parte del equipo del mismo. Ahora le pregunto, ¿cuál es la crítica que usted hace, si es que tiene alguna crítica sobre la oposición que debería hacer Moca en este momento y el señor Lombana, a sabiendas que sacaron 500.000 votos? Sí, mira, esa es una pregunta un poco difícil porque, digamos, tengo que decir cosas que a uno no le quisiera decir en público, pero tampoco puedo evadir la pregunta, ¿no? Pero primero aclaro que yo me fui de Moca en los mejores términos, que mi participación ahí fue temporal como independiente, para que me dieron la posibilidad de aportar ideas y de canalizarlas a través de este movimiento, que ya hoy día es un partido político y bueno, tiene una naturaleza un poco más madura. Pero yo pienso lo siguiente, ¿no? Yo pienso que las campañas son de 5 años. O sea, las campañas no pueden ser de 6 meses. Y eso lo demostró Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez nos demostró, y Gabriel Silva, nos demostraron al país que las campañas son de 5 años. ¿Okay? Y en la asamblea, políticamente hablando, hicieron campaña durante 5 años. ¿Y por qué se caracterizó? Se caracterizó por una crítica coherente, es decir, no había cambios de opiniones, una crítica consistente, es decir, yo no recuerdo que Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva hayan votado diferente. Hasta donde la memoria me da, siempre votaron en bloque, ¿no? Que es un poco lo que está haciendo Vamos, ¿no? Entonces, pero que no está haciendo Moca. Tú ves los votos de Moca y no los ves en bloque. Ves uno que se abstiene, otro que aprueba, otro que en contra, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que le convendría a Moca para poder posicionarse como, digamos, un partido de oposición es comenzar a hacer campaña, no desde Lombana, sino desde la Asamblea. Desde la Asamblea, ¿no? ¿Cómo? Primero, haciendo equipo. No grupo, sino equipo. En equipo votan todos iguales, como lo hacen los señores de Vamos, ¿no? Entonces, siendo coherente, siendo consistente, porque fíjate que Pero usted no cree... políticamente le dio muy buenos resultados Claro, a Vamos. O sea, claro, Vamos pero doctor Bazán, multiplicó por 10 su número de representantes. estoy de 2 a acuerdo. 20, por 10 le fue sumamente exitoso. Entonces, a mí me parece que Moca tiene que dejar de pensar en Lombana como punta de lanza, porque lo va a desgastar, y más bien tiene que pensar en el equipo
¿no? Ernesto Cedeño, José Pérez Barboni y Grace, que digamos, entre los tres creo que pueden ser, digamos, la punta de lanza que necesitaríamos para Claro, hacer. pero don Ernesto, el señor Ricardo Lombana no se le puede negar que obtuvo 500.000 votos. Es que fue el segundo candidato presidencial más votado. Y uno entendería que quienes le dieron la confianza a Lombana, pues estarían esperando que al menos en este debate del Seguro Social sea mucho más preponderante su opinión. O que la preponderancia de su opinión frente a algunas decisiones del gobierno también tome auge en los medios de comunicación. Porque lo que estamos viendo es que no hay una oposición clara. Sí, mira, te doy la razón en algo. Y aquí, pues, voy a contar un poquito de lo que fue la campaña, porque fui parte de la campaña de Moca digamos, la coordinación del equipo económico, ¿no? En ese momento, vamos remontándonos a la época de la campaña, en ese momento no convenía sacar un plan de solución para la crisis de pensiones. De hecho, no es que no le convenía a Moca, no le convenía a nadie. O sea, el que sacaba ese plan perdía las elecciones. Me darán la razón, ¿no? Porque lo iban a acribillar políticamente. Cualquiera que sacaba cualquier tipo de medida, cualquiera. ¿Okay? Entonces, el momento iba a ser otro. ¿Pero por qué? Porque te iban a acribillar, pero si algún partido político sacaba una propuesta, ese era el momento en que Moca o cualquier otro partido le hubiese convenido sacar su propuesta no para que los acribillen, sino para que los comparen. Entonces, y en esa comparación es donde puede, digamos, tener una ganancia política, en mi opinión. Bueno, Entonces, ahora, hoy en día, ya hay una propuesta, que es la propuesta de gobierno. Y a mí me parece que una agrupación que quiera tener una ganancia política en el momento tiene que sacar su propuesta para que la comparen. ¿Que es asumir un riesgo? Por supuesto que es asumir un riesgo, pero si no van a asumir un riesgo, entonces mejor que no corran y que se queden bien sentaditos con el subsidio electoral. Y no estoy hablando de Moca, estoy hablando de cualquier partido. O sea, si no van a asumir riesgos, si no van a ser frontales, si no van a presentar planes, que se queden bien sentados, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hubiese gustado ver, digamos, que Moca presente un plan. Este es mi plan, ¿no? Porque no lo he visto, ¿no? Y no solamente Moca, cualquier partido político tiene que presentar su plan y no medidas aisladas como presentó RM, ¿no? Sino un plan. Yo no sé si ustedes conocen mi plan, pero yo se los voy a compartir por el WhatsApp, ¿no? Un documento formal, escrito, con objetivos, fases, propuestas concretas, cálculos numéricos. Yo lo he hecho solito he hecho mi plan, ¿no? Entonces, como un partido político que recibe subsidio electoral, que tiene miles de inscritos, ¿cómo no puede sacar un plan? Eso es lo que necesitamos. Y no estoy hablando de Moca solamente, estoy hablando de todos Claro. los partidos. Pues bueno. era importante, ¿no, Icar? Conocer la opinión No, del señor Bazán, que fue Gonzalo, cercano. palabras más, palabras menos, don Bazán no lo escuchaban dentro del partido. ¿Es así? No, pues no lo va a decir, pues. Mira, a ver, en el tema de la Caja de Seguro Social, yo me preocupé, y esa fue digamos, mi intención, de que lo que nosotros teníamos no salga a la luz. O sea, yo lo cuidaba bajo 5 llaves. Wow. No teníamos una propuesta, pero teníamos 3 posibles propuestas. Estaba la mía, que yo la tenía ahí bien guardadita para que el momento en que tenga que sacarse esté lista. Estaba en mi grupo de trabajo, tenía un grupo excelente. Estaba Fernando Aramburu Porras, estaba Luisa Turola, estaba Oh, Eri eso. Molino, y estaba también en el grupo mío, digamos, del grupo económico, estaba Jorge Nicoló. ¿Ok? Y entonces ahí teníamos una segunda propuesta, ¿no? Y faltando semanas para las elecciones, le hace una adhesión política a Ricardo Lombana, Felipe Argote.
y Felipe Argote llega con su propuesta, ¿no? Con su propuesta y con sus ideas, ¿no? Entonces él no conformó el grupo de, digamos, el grupo que yo coordinaba, él no fue parte del equipo, pero él sí, como era un influencer, digamos, que estaba dando el apoyo, entonces enviaba sus propuestas, no a nosotros, pero sí a Ricardo Lombana, y esa era como hablando institucionalmente, una tercera opción para Moca, ¿no? Entonces Moca realmente sí estaba preparado, pero yo me preocupé que Moca no tenga, porque el momento en que tiene una propuesta, tiene que sacarla, y eso iba a ser, digamos, fatal políticamente, ¿no? O sea, para cerrar, Icar, el intríngulis del asunto, Felipe Argote, ¿no? No creo. No creo. No, pero, a ver, don Ernesto y Gonzalo, esto es típico de los partidos. Esto es Sí, típico claro. de los partidos. Quitemos nombre y apellido. Y ya eso pasó. El problema está en que tú tienes que aprender y tener la capacidad de escuchar y de ver con tus propios sentidos. Como líder, como candidato. Escucha y ve con tus propios sentidos, no a través de otros que te están hablando y te llevan en la famosa burbuja. Entonces tú tienes que rodearte de gente que en verdad sabe, gente en verdad con capacidad. Y ojo, que estoy hablando en tema general. Y no cuando vienen esos mesiánicos por ahí o inventados que vienen, ahí sí Melissa, tú eres la cosota, Melissa, la estamos votando, Melissa. Las clásicas de siempre que se viven en todos los partidos. Se ve. Entonces, ahí están los resultados, Gonzalo. Ahí Pues está. interesante conversar con Ernesto Bazán, economista, y quien de alguna otra forma siempre está dispuesto a responder cada una de nuestras preguntas. Don Ernesto, gracias por habernos acompañado en Panamá en No, Directo. gracias a ustedes. Saludos y buen día. Hasta luego. Son Igual. las 8:12 de la mañana. Melissa, yo no la veo a usted. ¿Está Melissa por allí? Yo no la Ahí veo, está, hombre. al pie del cañón. Oiga, pero Al pie del cañón. es que acuérdense que ella está trabajando bambalina también coordinando otras cosas también. De aquí salió por otro lado y viene otro lado. Mire, pero la cara de Melissa es un poema, Icar. Está como molesta. Es un poema. Es un poema. Primera Vamos a vez que hacer una, escucho esa cara de Melissa, un poema. vamos a hacer una Pero pausa, no, Melissa. no, ya va, Oh, espérate. Aquí, dígame. esa voz, Mm. y se refieren a la voz de ¿De qué, de Gonzalo. Gonzalo? A mí ¿Qué, me- qué es ¿Eh? eso? yo, Gonzalo, no todo es malo, no le caiga pelonera, por lo menos, mira, aquí está. No, a mí Melissa Vamos. a mí Melissa siempre me cae encima. Me cae encima, pero yo mire- la defiendo y la defenderé siempre. Ay, sí, claro, cómo Mire, no. mire que el tema político también, Gonzalo y Melissa, concita reacciones. Aquí esto también, el panameño le encanta la política, le encanta Es la que política. todos somos el ser humano Ahora, es un ser es político. un ser decía político, Aristóteles, un ¿no? político como sociedad. Claro. Yo soy apolítico partidista y a esta altura de mi vida, de verdad, ojo, no quiero escupir para arriba, pero no me veo militando en un partido. No me veo militando, pero apolítico partidista soy. Política de una sociedad, obviamente, todos somos políticos, pero con cita, mira, aquí está, aquí dije, oiga,